Bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga, donde quiera que usted se encuentre. Una vez más, el pastor Santiago Escobar, dándole las gracias por compartir estas reflexiones que le traigo cada día y por suscribirse a este canal donde esperamos seguir siendo de bendición. La reflexión de hoy está basada en Mateo capítulo 24 del verso 3 al verso 8, que dice así: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Pero me quiero centrar en una palabra que está en el verso 6, que dice: Mirad que no os turbéis, o sea, mirad que no te compliques la vida, que te asuste, que te llenes de temor, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La palabra que quiero compartir con ustedes: ¿por qué es necesario que todo esto acontezca? Porque Jesús lo dijo, que todas estas cosas van a suceder y deben suceder, que son necesarios que estas cosas acontezcan. Y 4 cosas que yo he encontrado meditando en ello, por qué es necesario que todo esto acontezca. Y la primera cosa que encontré meditando en esta palabra es que es necesario que todo esto acontezca: guerras, terremotos, hambres, enfermedades incurables. Todo esto aflige a la gente, nos aflige a todo mundo. Pero es necesario esto en primer lugar porque para que la gente del mundo se vuelva a Dios. Lamentablemente los seres humanos no buscamos a Dios a menos que estemos en un aprieto, a menos que estemos en una dificultad en donde nadie nos puede ayudar. Clamamos a Dios diciendo: Dios, si existes, ayúdame. Y Dios quiere que todo el mundo se vuelva a Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios no es que la gente del mundo se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que es necesario que todo esto acontezca para que la gente sienta la necesidad de buscar a Dios, para que la gente se vuelva a Dios. Entonces, la segunda cosa también por la cual es necesario que todo esto acontezca, que hayan plagas, que hayan guerras, que hayan enfermedades incurables, que todo esto, que la economía se va abajo y haya hambre, para que la gente busque a Dios. Pero la segunda cosa es para purificación de la fe de los verdaderos discípulos de Cristo. Es fácil decir: yo le sirvo a Dios, y hay una guerra de religiones, la gente peleándose, queriendo demostrar que su religión es la verdad. Pero ante estas circunstancias se ve quién de verdad tiene su fe puesta en Dios y quién de verdad le sirve a Dios. Entonces es importante que la fe de los verdaderos creyentes sea manifestada, y no solamente sea manifestada, sino que se perfeccione. Porque Cristo viene por una iglesia que de verdad le cree, que de verdad le sirve por la fe. La Biblia está en repetidas ocasiones, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la declaración de Dios que el justo vivirá por fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La gente cree en lo que se ve y no en lo que no se ve. Y eso no es fe. Dios quiere que los que decimos tener fe, nuestra fe sea real, nuestra fe sea genuina y sea purificada como el oro, dice el apóstol Pedro. Entonces, la segunda cosa que he encontrado, por lo cual es necesario que estas cosas acontezcan, es para que la iglesia se perfeccione en la fe, para que el grupo de creyentes en el mundo entero se perfeccione en la fe. Y las pruebas purifican la fe. Las pruebas llegan cuando llegan una plaga que se come los cultivos. La prueba llega cuando hay una guerra
y en medio de la guerra tenemos que vivir por fe. Cuando llega una enfermedad contagiosa y por la fe vivimos y nos libramos de ella. Cuando llega el hambre y resistimos al hambre por la fe y experimentamos la misericordia de Dios por la fe, estamos purificando nuestra fe, por la cual debemos vivir y por la cual vamos a recibir la promesa o las promesas de Dios de la vida eterna. En tercer lugar, es necesario que todo esto acontezca para que el poder de los gobiernos del mundo se debiliten y se rindan ante el gobierno del anticristo. Está escrito que habrá un solo gobierno, un solo gobernante mundial, que la Biblia lo llama el anticristo, o sea, uno que se hace pasar por Cristo, que gobernará al mundo. Pero el mundo está gobernado, los países están gobernados por diferentes gobiernos, que cada uno tiene autoridad, tiene poder, pero ese poder que los gobiernos tienen está basado en la economía de los gobiernos. Pero cuando hay plagas, cuando hay guerras, cuando hay enfermedades contagiosas como la que estamos enfrentando hoy, la economía se debilita. Y al debilitarse la economía, se debilita el poder. Y quien controle la economía, controla el poder. Y en el tiempo del gobierno del anticristo, el anticristo será el que controlará la economía del mundo. Y de esa manera, su poder será sobre el mundo entero. Entonces, todo esto que está aconteciendo es para que se cumpla lo que está escrito, que habrá un tiempo en donde el anticristo gobernará al mundo. No será por mucho tiempo, solo son 7 años, pero va a gobernar al mundo. Y si está escrito en la Biblia, eso se tiene que cumplir. Entonces, la economía no va a ir mejorando, la economía va a ir en decadencia. Y nosotros tenemos que entender eso para tomar medidas necesarias también de sobrevivencia mientras estemos en esta tierra. Pero la cuarta cosa por lo cual es necesario que todo esto acontezca es para que se cumpla la justicia de Dios al ponerle fin al mundo y llevar a cabo el juicio final, donde cada ser humano tendrá que responder al juicio de Dios, y donde el mundo entero, incluyendo la tierra, será juzgada, porque todo el universo será juzgado por causa de no reconocer a Dios como su creador, como el único Dios verdadero. Entonces Dios traerá un juicio, Dios hará justicia, poniéndole fin al mundo y llevando a cabo el juicio final, donde la Biblia nos enseña en Apocalipsis 20, del verso 11 en adelante, que serán juzgados en el gran trono blanco. No solamente será juzgada la tierra, porque ahí dice que la tierra y todo el universo desaparecerán, sino que también aparecerán delante del trono de Dios todos los seres humanos, desde el primer ser humano que habitó la tierra, para responder por sus actos. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado, dice la Biblia en el verso 15 del capítulo 20 de Apocalipsis, será lanzado al lago de fuego, donde fueron también lanzados el infierno, el diablo y el espíritu de muerte. Todos los poderes serán juzgados, porque será manifestado que Dios es sobre todos los poderes. Pero antes que todo esto, antes que suceda el fin del mundo y el juicio final, es necesario que sucedan todas estas cosas como plagas, guerras, enfermedades contagiosas, hambre, terremotos, porque en todas estas cosas Dios está sacudiendo al mundo, despertando al mundo para que cada ser humano de este mundo se vuelva a Dios y tenga la oportunidad de servirle, para que nadie pueda decir: Dios fue injusto conmigo, no me dio oportunidad. Estas cosas nos sacuden para despertarnos,
para que levantemos nuestros ojos al cielo y aprovechemos la oportunidad que Dios nos dio, mandando a un Salvador a morir, a pagar por el pecado del ser humano, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios está despertando a este mundo. Recomendación pastoral que yo le hago en esta hora. Primero, preparémonos espiritualmente. ¿Qué significa prepararnos espiritualmente? Es consagrar nuestras vidas a la obra y a Cristo. Preparar nuestras vidas a Dios y a su obra. Dedicarnos a Dios. Volvernos a Dios. Eso es preparación espiritual. Preparación física también es importante. Si sabemos que vienen más hambre, si sabemos que la economía no va a ir de mal en mejor, sino de mal en peor, debemos de irnos preparando. ¿Cómo? No malgaste su dinero. Hay mucha gente malgastando su dinero en cosas que no necesita. En vez de malgastarlo, ahórrelo, porque usted no sabe cómo le va a ir el día de mañana. Guarde, es mejor que usted tenga para pagar su renta, pues, si se queda sin trabajo, a que se quede sin dinero y no pueda pagar la renta y lo corran de la casa. No malgaste su dinero, ahórrelo. Segundo, guarde productos básicos de supervivencia, guarde comida comidas no perecederas. Si usted tiene para comprarse un congelador, hágalo y guarde ahí carnes que le pueden durar quizás meses en el congelador, no se le van a echar a perder porque están congeladas. Y si se viene abajo la economía, cierran los mercados, usted tiene comida guardada. Guarde granos secos que no son perecederos, que le pueden servir y le pueden durar meses ahí, y usted tiene para comer. No vaya a andar a la última hora como andábamos en el mes de marzo, buscando papel de baño en las tiendas y ni papel de baño había. Ahorita que hay, compre, guárdelo. Sea prudente, prepárese espiritualmente y prepárese físicamente, porque las cosas posiblemente no irán mejorando, sino empeorando. Van a venir más turbulencias, van a venir más protestas, más los partidos políticos. Cuando un partido gana, el otro no se queda de brazos cruzados. El otro mueve las masas para que hayan protestas, y cuando hay protestas hay cierre de negocios, porque la gente que protesta no lo hace pacíficamente. Pero ¿quiénes sufren las consecuencias? El pueblo común, el pueblo civil, que no tiene nada que ver con la política. Pero debemos de ser prudentes, debemos de ser sabios. Buscar a Dios, porque Dios ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Pero Dios le da sabiduría al pueblo para que seamos prudentes y guardemos. Dios nos ha enseñado que aprendamos aún de la hormiga, que en el tiempo del invierno trabaja duro y guarda, en el tiempo del verano, trabaja duro y guarda para el tiempo del invierno, cuando no puede trabajar. Así que también los siervos de Dios debemos de ser prudentes. Si la sabiduría es prudente, si la hormiga tiene sabiduría y usa de prudencia por el instinto de conservación que Dios le ha dado, nosotros debemos de usar más que un instinto de conservación. Debemos de usar la sabiduría que Dios nos ha dado. Que Dios le bendiga.